La derivada de una función con respecto a su argumento de f o de x es también una función del argumento. Y en el computador, esta función evaluada sobre un intervalo la podemos representar como un vector. Habíamos definido esta función que tengo acá y ahora les voy a mostrar cómo derivarla simplemente multiplicando su representación como un vector por una matriz que aplica la derivada. Entonces, esto simplemente es para graficar. Acá definí la función sobre una discretización fina para ver la función suave. Acá está la función definida sobre una discretización más gruesa con solo 20 puntos. De hecho, voy a comenzar usando solo 5 puntos. Y ahora vamos a calcular la derivada. Para comparar, calculé la derivada analítica de esta función. En este caso no es difícil porque es una exponencial por una función trigonométrica. Acá simplemente uso la regla de la multiplicación y esto es un polinomio. Por lo tanto, pueden comprobar que yo ya hice el trabajo por ustedes, pero esta es la derivada de la función. Y acá la estoy definiendo como un vector para graficarla y compararla con la aproximación numérica de la misma derivada. Entonces, para la aproximación numérica vamos a usar un esquema de diferencias finitas central. ¿Ya? Vamos a realizar la siguiente aproximación. Vamos a aproximar de f a de x en un punto x sub i dentro de mi discretización como la función en x sub i más 1 menos la función en x sub i menos 1 dividido 2 por el espaciado de mi discretización. En este caso es uniforme, por lo tanto voy a usar solo delta x, pero podría ser un espaciado no uniforme. En ese caso tendría que poner xi más 1 menos xi menos 1. Pero en este caso es uniforme. Ok. Esta operación la puedo representar matricialmente como una matriz que tiene menos 1 en la subdiagonal unos en la superdiagonal, ¿sí? Y ceros en la diagonal. Entonces esta matriz, al multiplicar mi vector de funciones, o de la función evaluada sobre el intervalo, los f sub i, o f de x sub i, me va a entregar el valor de la función en el punto anterior, perdón, el valor de la función en el punto que sigue, menos el valor de la función en el punto anterior, y esto lo tengo que dividir por 2 delta x. Entonces, lo único que tengo que hacer para derivar cualquier función es construir esta matriz y luego multiplicar mi función por esa matriz. Esa matriz aplica la operación derivada, primera derivada en el espacio en este caso, sobre esa función. Entonces vamos a construir esa matriz. Y acá voy a aprovechar el comando spdiax que vimos anteriormente. Le entrego como argumento un vector. Este vector está compuesto por unos multiplicado por menos 0,5, es decir, es un vector que tiene menos 0,5 en todas sus entradas. Y entonces spdiax va a asignar ese vector a la subdiagonal por el menos 1 en una matriz de n por n. Y me va a devolver una matriz sparse. Y acá este spdiax va a ser lo mismo, pero con el signo opuesto y en la superdiagonal. Por lo tanto,
Vamos a visualizar esta matriz. Mejor dicho, vamos a verla. Como es una matriz sparse, recuerden, esta es la representación, me entrega solo las entradas de los números distintos de 0. Si quiero verla, tengo que usar el comando full. Ahí está, esta es la matriz. Tiene esta superdiagonal y esta subdiagonal. Ya está dividida por 2, está incorporado el 2 ahí. Falta solo el delta x. Y luego tengo que modificar las derivadas en los bordes de mi dominio. ¿Por qué? Porque no existe, en el comienzo de mi dominio no existe una entrada anterior y al final de mi dominio no existe una entrada posterior. Por lo tanto, tengo que cambiar de esquema y en ese caso uso un esquema que toma la derivada, un esquema de diferencias finitas hacia adelante o hacia atrás. Si no saben de lo que estoy hablando, qué son estos esquemas de diferencias finitas, la verdad es que existen muchas maneras de representar la derivada, muchas matrices diferentes que al multiplicarlas por la función aproximan de diferentes formas la derivada original. Pero en este caso voy a usar esta representación que estoy mostrando acá. Entonces cambio, ¿dónde está esto? Cambio la derivada en los bordes de mi dominio para el primer punto y para el último. Defino el dx y modifico esta matriz D dividiendo por dx. Entonces ahora que tengo definida esta matriz D, mi aproximación de f a dx es simplemente D, en una matriz, multiplicado por mi vector, por mi función representada como un vector. Y lo que sigue es simplemente el comando para graficar. Entonces, la figura que les voy a mostrar tiene la función y su derivada analítica en la grilla suave. Van a ver una versión suave de la derivada analítica de la función. Y eso va a estar comparada con los puntos que van a mostrar x y d por f, que es la representación numérica de la derivada en la grilla gruesa, usando solo 5 puntos. ¿Ok? Entonces, en que los puntos no caen exactamente sobre la curva, y eso es porque estamos usando solo 5 puntos para tomar la derivada. Pero si aumentamos el número de puntos, por ejemplo 20, nos acercamos mucho más. Y si tomamos algo así como 60 puntos, vemos que nuestra aproximación de la derivada cae sobre la derivada analítica, es decir, estamos aproximando de buena forma la derivada de la función. Y lo único que estamos haciendo es multiplicar una matriz por un vector. Y además es importante que esta matriz que cocinamos sirve para cualquier función, no es específica para la función que yo cociné, que es esta que está acá. Ok, seguimos con integrales. Gracias.